La luz al morir, explorando el extraño fenómeno de las luces vistas al momento de la muerte. El amanecer no dura toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. Esto dijo George Harrison en la canción principal de su primer álbum en solitario posterior a los Beatles, All Things Must Pass. Todas las cosas pasarán. Aunque la canción se ve naturalmente como una oda a la impermanencia de la vida humana, la letra también señala que el cambio interminable significa que los que quedan en duelo pueden mirar hacia el futuro con esperanza. La obscuridad solo permanece durante la noche. Por la mañana se desvanecerá. Pero Harrison también sugirió a través de las letras escritas en primera persona que aquellos que mueren también podrían avanzar. Ninguno de los hilos de la vida puede durar, así que debo seguir mi camino y enfrentar otro día. 3 décadas después de escribir esta canción, el ex guitarrista de los Beatles siguió su camino, en el sentido literal, al morir el 29 de noviembre del 2001 con solo 58 años, después de una batalla contra el cáncer de pulmón. ¿Es posible que Harrison, un devoto del misticismo indio, realmente avanzara en cierto sentido para enfrentar otro día? Curiosamente, la extraordinaria vida de George Harrison parece haber ido acompañada de una extraordinaria muerte, a partir de los eventos que presenció su esposa Olivia cuando el ex Beatle se despojó de esta espiral mortal. Y nos cuenta. Hubo una profunda experiencia que sucedió cuando dejó su cuerpo. Era visible. Digamos que no se necesitó iluminar la habitación. Si hubieras estado tratando de filmarlo, simplemente iluminó la habitación. La descuidada respuesta al testimonio anterior sería marcar las observaciones de Olivia Harrison como una exageración, el poético cumplimiento del deseo de una esposa en duelo, excepto por el hecho de que está lejos de ser la única que presenció extraños fenómenos como este en el hecho de muerte de su amado. Como Greg, el autor del presente artículo, dice señalar en su libro Deja de preocuparte, probablemente haya vida después de la muerte, de hecho ha habido numerosos casos en los que quienes cuidan a los moribundos han descrito haber visto una luz brillante rodeando al moribundo, exudando lo que ellos relatan como un crudo sentimiento de amor. Y cuando el autor dice numerosos, no exagera. El neuropsiquiatra Peter Fenwick se sorprendió al encontrar en una encuesta de cuidadores paliativos que 1 de cada 3 reportó ver una luz radiante que envuelve al moribundo y puede extenderse por toda la habitación e involucrar al cuidador. Una descripción que suena notablemente similar a la profunda experiencia relatada por Olivia Harrison. En un similar estudio holandés, las cifras fueron aún más asombrosas. Más de la mitad de todos los cuidadores informaron haber observado esta luz cuando alguien moría. Al sumergirnos en estas experiencias, caso por caso, el fenómeno sigue intrigando. Una señora le dijo a Peter Fenwick que mientras estaba sentada junto a la cama de su marido moribundo, de repente una luz muy brillante brillaba en el pecho de mi marido. Así dijo la señora. La luz comenzó a elevarse hacia el techo y ella comenzó a escuchar la música y las voces más hermosas, llenándola de un sentimiento de alegría abrumadora. En este punto, la enfermera interrumpió con la noticia de que su marido acababa de fallecer y la luz y la música desaparecieron instantáneamente, dejando a la mujer desconsolada al haberse quedado después de que se le mostraran solo algunos destellos detrás del velo. Del mismo modo, otra mujer informó que mientras veía morir a su madre, y cuenta, fue entonces cuando vi que su rostro parecía brillar con una luz dorada. La luz comenzó a salir por la parte superior de su cabeza y dirigirse hacia el techo. Al volver a mirar el rostro de mi madre, vi que ya no respiraba. En una encuesta de enfermeras de cuidados paliativos en Australia, un encuestado contó cómo él, otra enfermera y el esposo de la paciente vieron una luz azul blanca salir del cuerpo de la paciente y dirigirse hacia el techo. Cuando murió, notamos como una energía saliendo de ella. Una especie de aura de color blanco azulado, explicó la enfermera. Nos miramos y el marido estaba del otro lado de la cama y nos miraba. Él también lo vio
y dijo que creía que se había ido a un mejor lugar. Como suele ser el caso, esta experiencia fue transformadora para la enfermera. Probablemente cambió la forma en que me sentía acerca de las personas que mueren y lo que realmente sucede después de la muerte. De hecho, la investigadora responsable del estudio australiano que descubrió esta anécdota, Deborah Morris, originalmente se inspiró para investigar experiencias extrañas en el lecho de muerte por su propia experiencia al ver la luz al morir. Había un joven que había muerto en la habitación con su familia y vi un aura salir de él, relata. Era como un vapor. No le dije a nadie por años. No lo he vuelto a ver. Esta niebla o vapor que sale del cuerpo es otro extraño elemento que a veces, aunque ciertamente no siempre, se informa durante las experiencias de la luz en el lecho de muerte. Algunos lo describen como humo o vapor. Otros dicen que se asemeja al brillo sobre una carretera, mientras que algunos testigos afirman incluso haberla visto fusionarse en una forma de tipo humano. Una cuidadora contó cómo se despertó en la oscuridad de la madrugada y vio una llama lamiendo la parte superior de la pared contra el techo, sobre la cama de su moribundo padre. Vi una columna de humo que se elevaba como el vapor que sale de la vela apagada, pero a mayor escala. Estaba siendo arrojada por una sola llama de luz fosforescente, relató la testigo. Colgaba sobre la cama de papá de unos 45 centímetros de largo y era indescriptiblemente hermosa. Parecía expresar perfectamente el amor y la paz. Encendió la luz para investigar más, pero el fenómeno desapareció instantáneamente. La habitación era la misma de siempre en una mañana de noviembre, fría y triste, sin ningún sonido de respiración desde la cama de papá. Su cuerpo todavía estaba tibio. Otro cuidador habló del profundo efecto que pueden tener ver tales cosas en la visión del mundo. Mientras moría, algo que es muy difícil de describir porque fue muy inesperado y porque no había visto nada igual que le saliera por el cuerpo y la cabeza. Se parecía a perceptibles y delicadas ondas o líneas de humo. Humo no es la palabra correcta, pero no tengo con qué compararlo. Y luego desapareció. Fui el único que lo vio. Me dejó con una sensación de paz y comodidad. No creo que fuéramos particularmente unidos, ya que mi hermana y yo fuimos enviados a un internado a temprana edad. No creo en Dios, pero en cuanto a una vida después de la muerte, ahora realmente no sé qué pensar. El conocido investigador de experiencias cercanas a la muerte Raymond Moody, autor del trascendental libro de la década de 1970 sobre experiencias cercanas a la muerte, Vida después de la vida, relata un caso en su reciente libro Vistazos de Eternidad, en el que un médico de Georgia vio un resplandor brillante proveniente de un paciente recientemente fallecido, seguido de una neblina que se formó sobre el área del pecho y flotó. El médico notó algún movimiento en la niebla, aunque lo describió como algo tan sutil como el agua moviéndose dentro del agua. Otro entrevistado, un psicólogo de hospicio de Carolina del Norte, le dijo a Moody que ocasionalmente habían visto luces en las habitaciones durante el fallecimiento de alguien, y en 2 ocasiones habían visto a pacientes dejar sus cuerpos en forma de nube. Describiría estas nubes como una especie de niebla que se forma alrededor de la cabeza o del pecho. Otro investigador pionero de los extraños fenómenos que ocurren en el momento de la muerte fue el fallecido Dr. Robert Krukal, en su libro de 1970, Experiencias fuera del cuerpo. Krukal cita el caso del Dr. R.B. Haut, un médico que se encontró con anomalías como niebla y luz en la habitación durante la muerte de su tía. Algo llamó mi atención, algo encima del cuerpo físico, suspendido en la atmósfera a unos 2 pies por encima de la cama. Al principio no pude distinguir nada más que un vago contorno de una substancia brumosa o nebulosa. Parecía ser solo niebla suspendida, inmóvil. Pero al mirarla gradualmente fue creciendo a mi vista una condensación más densa, más sólida de este inexplicable vapor. Entonces me asombró ver los contornos definidos presentándose y pronto vi que esta cosa parecida a una substancia nebulosa asumía una forma humana. Los ojos estaban cerrados, como si estuvieran en un tranquilo sueño, y una luminosidad parecía irradiar desde el cuerpo espiritual. ¿Qué hacer con estas historias?
Los escépticos a la idea de una vida después de la muerte generalmente han descartado tales testimonios como alucinaciones provocadas por el estrés del momento o ilusiones por el duelo. Pero ¿cómo explicar entonces las muchas historias en las que varios testigos en la misma habitación vieron ocurrir este fenómeno? Como el caso anteriormente mencionado de la encuesta australiana de cuidadores paliativos, en el que 2 enfermeras y el esposo de la paciente vieron una luz azul blanquecina abandonar el cuerpo de la paciente y desplazarse hacia el techo. Peter Fenwick relata un caso en el que una persona en el momento de la muerte de su hermano presenció extrañas y diminutas chispas de luz brillante que emanaban del cuerpo, y lo que es más, estas chispas también fueron vistas por otra persona en la habitación. En uno de los archivos del caso de Raymond Mood, toda una familia fue testigo de la luz al morir junto a la cama de su madre. El día que murió mi madre, mis 2 hermanos, mi hermana, mi cuñada y yo estábamos en la habitación. Mi madre no había dicho palabra en horas y respiraba de forma irregular. Ninguno de nosotros estaba realmente alterado porque mamá había estado en un largo camino cuesta abajo y sabíamos que este era el final. De repente, una luz brillante apareció en la habitación. Mi primer pensamiento fue que un reflejo brillaba a través de la ventana de un vehículo que pasaba afuera. Incluso mientras pensaba eso, sin embargo, sabía que no era cierto porque esto no era ningún tipo de luz de esta tierra. Le di un codazo a mi hermana para ver si ella también lo veía y cuando la miré, sus ojos estaban muy abiertos. Al mismo tiempo vi a mi hermano literalmente quedarse sin aliento. Todos lo vimos y por un rato nos asustamos. Entonces mi madre expiró y todos respiramos con alivio. En otro caso, un trabajador de un hospicio llamado David contó cómo quedó estupefacto durante el fallecimiento de un paciente con cáncer de páncreas cuando una luz brillante llenó la habitación, visible a todos los presentes, incluido el marido de la moribunda. Lo describió como la luz más brillante que jamás había visto, aunque parecía más un plasma o el tipo de luz que ves cuando te ciegas por la nieve. Si esta luz al morir no es una alucinación, entonces, ¿qué podría ser? ¿Es algún tipo de energía emitida durante la muerte física del cuerpo que toma forma invisible? ¿O es una especie de manifestación psíquica que solo puede observarse con la mente en cierto estado? ¿Existe alguna relación entre esa luz que se ve en los lechos de muerte y la luz blanca que tan a menudo ven aquellos que tienen una experiencia cercana a la muerte? En este punto tenemos muchas preguntas, pero muy pocas, si es que hay alguna respuesta. Hay posibles formas de avanzar desde un punto de vista científico. Por ejemplo, Peter Fenwick ha sugerido que se podrían instalar sensores de luz en las salas de los hospicios en un intento de registrar los aumentos en la cantidad de luz. Pero al final parece que probablemente siempre nos quedará hacer un juicio basado solo en anécdotas o en algunos casos nuestras propias experiencias. Sin embargo, una cosa es segura. Aquellos que han experimentado esta luz al morir por sí mismos probablemente no se dejarán influir por argumentos escépticos. Pero aquellos como Olivia Harrison, la experiencia es profundamente significativa. El poeta bengalí Rabindranath Tagore escribió que la muerte no es apagar la luz, es apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Sus palabras parecen mucho más literales una vez que estamos familiarizados con los relatos de la luz al morir. Estuvimos conversando con Fer al respecto sobre este artículo y recordamos que, por ejemplo, el Dr. Newton no habla específicamente sobre la luz, él se enfoca más en lo que es la vida entre vidas. Pero Raymond Moody es una persona respetada en el campo y debemos considerar que no nos presenta sus propias experiencias, sino experiencias recogidas de otras personas. Entonces, ¿existe esta luz al morir o son solo alucinaciones de los deudos? Yo particularmente no pude ver nada cuando se fue mi papá, pero también creo que mi dolor y lágrimas no me dejaron ver nada más. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algo similar, chicos? Espero que les haya servido este artículo. Se me cuidan mucho. Muchas gracias y a pensar bonito.